¿Qué hace un gobierno con el cuerpo del narco más peligroso del mundo durante 8 días? Eso es lo que nadie te ha explicado. Y cuando sepas las razones, vas a entender muchas cosas sobre cómo funciona México. El Mencho fue abatido un domingo por la tarde, pero su cuerpo no fue enterrado hasta 8 días después. 8 días en los que México ardió, en los que la Fiscalía guardó silencio y en los que nadie pudo explicar por qué el cadáver del hombre más temido del país permaneció retenido tanto tiempo. El domingo 22 de febrero de 2026, un operativo militar en la sierra de Tapalpa, Jalisco, terminó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder y cofundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Según fuentes oficiales, el operativo se llevó a cabo en un conjunto de cabañas ubicadas en una zona montañosa a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara. El enfrentamiento dejó varios muertos y el Mencho resultó gravemente herido. Fue trasladado en helicóptero hacia la Ciudad de México, pero falleció durante el vuelo. La noticia detonó el caos. En cuestión de horas, células del CJNG activaron lo que parecía ser un plan de represalia coordinado. Se registraron 252 narcobloqueos en 20 estados del país. Vehículos incendiados, ataques a gasolineras, tiroteos en Puerto Vallarta, pánico en el aeropuerto de Guadalajara. El balance que reportaron las autoridades fue devastador. Más de 58 muertos, 27 detenidos y más de 700 vehículos siniestrados en apenas 48 horas. Pero mientras México intentaba volver a la normalidad, el cuerpo del Mencho desapareció del mapa público. No hubo funeral inmediato. No hubo entrega a la familia, solo silencio. Y ese silencio se prolongó durante 8 largos días. Para entender por qué el gobierno retuvo el cuerpo tanto tiempo, hay que entender primero quién era este hombre y por qué su muerte no era un asunto cualquiera. Nemesio Oseguera Cervantes nació en 1966 en Naranjo de Chila, un pequeño pueblo del municipio de Aguililla, en Michoacán. Hijo de campesinos, emigró muy joven a California, donde se conserva una de las poquísimas fotografías que existen de él. Su trayectoria criminal siguió el camino clásico de muchos grandes capos mexicanos. Narcomenudeo primero, trabajo como sicario después, jefe de plaza luego. El salto definitivo llegó tras la muerte de Ignacio Coronel Villarreal, conocido como Nacho Coronel, figura a la que el Mencho estuvo vinculado desde su regreso a México. A partir de ahí construyó lo que analistas consideran la organización criminal más poderosa del mundo, con presencia confirmada en más de 40 pascalices. La DEA lo comparó en peligrosidad con Pablo Escobar. Estados Unidos ofrecía $15 millones por información que condujera a su captura, la misma cifra que en su momento se ofreció por el Chapo Guzmán. Era, junto con Guzmán y el Mayo Zambada, uno de los 3 grandes nombres del narcotráfico moderno. Pero a diferencia de los otros 2 que fueron capturados con vida, el Mencho murió en combate. Y eso cambiaba todo. El cuerpo de un narcotraficante de este nivel no es solo un cadáver, es una pieza de inteligencia, es evidencia, es un mensaje político. Y en un contexto donde Estados Unidos presionaba por resultados, donde el Mundial de Fútbol está a menos de 4 meses y donde la presidenta Sheinbaum necesitaba demostrar que el operativo fue 100% mexicano, la prisa no era una opción. Y aquí es donde la historia se complica. Las autoridades nunca explicaron públicamente con detalle qué ocurrió con el cuerpo entre el 22 de febrero y el 1 de marzo. Lo que se sabe proviene de fuentes cercanas al caso y reportes de medios. Según información disponible, la Fiscalía General de la República mantuvo los restos bajo custodia en la Ciudad de México mientras se realizaban pruebas periciales para confirmar la identidad. Esto en un caso donde solo existían 2 fotografías conocidas del hombre más buscado del mundo, no era un trámite menor. Existen varias hipótesis sobre por qué la entrega del cuerpo se retrasó tanto. La primera
y la más evidente es la verificación forense. Confirmar que el cuerpo correspondía efectivamente a Nemesio Ceguera era indispensable. El Mencho era un hombre del que prácticamente no existían registros biométricos recientes. Durante años, las autoridades manejaron apenas 2 fotografías de referencia. Una confirmación apresurada habría sido un riesgo inaceptable tanto para el gobierno mexicano como para la DEA, que también tenía interés directo en validar la identidad. La segunda hipótesis apunta a razones de inteligencia. Es posible que las autoridades hayan utilizado ese periodo para extraer información del entorno del Mencho antes de que la noticia del funeral activara movimientos entre los mandos del CJNG. En el mundo del crimen organizado, un funeral es también una reunión. Y quién llega, quién envía flores, quién se comunica con quién puede ser información más valiosa que cualquier operativo. La tercera posibilidad tiene que ver con la seguridad. Entregar un cuerpo de esta magnitud implica un riesgo operativo enorme. Había que garantizar que el traslado, el velorio y el entierro no se convirtieran en un nuevo foco de violencia. Recordemos que apenas días antes el CJNG había paralizado medio país. Organizar un funeral bajo esas condiciones requería una planificación que no se improvisa en 48 horas. Y hay una cuarta lectura que algunos analistas han planteado: el mensaje político. La retención del cuerpo durante 8 días enviaba una señal clara tanto al CJNG como a otros grupos: el gobierno tiene el control. No se negocia, no hay prisa. El Estado decide cuándo y cómo se devuelve lo que queda de tu líder. Finalmente, el sábado 28 de febrero, 6 días después del operativo, la Fiscalía General de la República entregó los restos a los representantes legales de la familia del Mencho en la Ciudad de México. Al día siguiente, el cuerpo fue trasladado por tierra a Guadalajara, a la funeraria La Paz, en la colonia San Andrés. Y entonces llegó el lunes 2 de marzo, el día del entierro. Lo que ocurrió ese día fue un espectáculo que difícilmente se olvidará en Guadalajara. El féretro, presuntamente bañado en oro, salió de la funeraria pasadas las 10 de la mañana en una carroza blanca. Detrás marchaba otra carroza dorada repleta de flores. El cortejo recorrió 26 kilómetros por avenidas principales de la ciudad, escoltado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Helicópteros militares sobrevolaban la ruta. Vehículos blindados tipo Rhino custodiaban el perímetro. Al Panteón Recinto de La Paz, en Zapopan, llegaron más de 500 coronas de flores. Muchas eran anónimas. Las que llevaban dedicatorias fueron intervenidas por las autoridades para retirar los mensajes antes de que pudieran ser fotografiadas. Entre los arreglos florales destacaban una corona con las siglas CJNG, un enorme ramo con forma de gallo, símbolo del hombre al que llamaban el Señor de los Gallos, y 3 grúas que fueron necesarias para transportar los arreglos más grandes, que no cabían por las entradas normales del cementerio. Alrededor de 80 personas acompañaron el cortejo, muchas con el rostro cubierto. Entre ellas se identificó a Laisha Michelle, hija del Mencho. Una banda norteña especializada en narcocorridos interpretó canciones dentro de la capilla del panteón, incluyendo El Muchacho Alegre. La ceremonia duró casi 1 hora. La tumba, a diferencia de los mausoleos ostentosos de otros capos, es a ras de tierra, modesta si se compara con lo que fue su imperio, pero su ubicación dice mucho. El Panteón Recinto de La Paz se encuentra a apenas 5 kilómetros del Estadio Akron, el mismo estadio que en menos de 4 meses será sede del Mundial de Fútbol 2026. Y en ese mismo cementerio descansan familiares de Rafael Caro Quintero, otro de los nombres más pesados de la historia del narcotráfico mexicano. Mientras el Mencho era sepultado, el país ya estaba mirando hacia adelante, pero no necesariamente con alivio. Según una encuesta nacional levantada entre el 25 y 28 de febrero, el 78% de los mexicanos aplaudió el fin de la política de abrazos, no balazos, y prefiere el ataque directo al crimen organizado. La aprobación de la presidenta Sheinbaum subió al 70%
Y la figura que más creció fue la de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, a quien ya muchos posicionan como aspirante presidencial para 2030. Pero los analistas advierten que la caída del Mencho podría ser solo el principio de algo más complejo. Harfuch ya entregó a Sheinbaum una lista con 5 posibles sucesores al frente del CJNG. Los nombres que más suenan son el Jardinero, quien era considerado el número 2 de la organización, el R, jefe de la Plaza de Guadalajara, el 03, hijastro del Mencho, el Chorro, su yerno, y el Sapo, que operaba desde Puerto Vallarta. Fuentes de inteligencia contemplan incluso la posibilidad de que el cártel se divida en 2 mandos para evitar una guerra interna, y las señales de fractura ya están ahí. Apenas días después del entierro, un líder regional del CJNG detenido en Uruapan, Michoacán, conocido como El Congo, confirmó que tras la muerte del Mencho, grupos que eran aliados del cártel se les voltearon. En Uruapan ya se registraron 10 muertos por disputas territoriales. Lo que muchos temían ya está ocurriendo, el reacomodo violento. 8 días. Eso fue lo que tardó México en enterrar al narco más buscado del mundo. 8 días de silencio oficial, de pruebas forenses, de cálculos políticos y de mensajes sin palabras. El Mencho descansa ahora a 5 kilómetros de un estadio mundialista, en el mismo cementerio que otros fantasmas del narcotráfico mexicano. Su tumba es modesta, pero la pregunta que deja es enorme. Porque en México, cuando un capítulo se cierra, otro siempre se abre. Y lo que viene después del Mencho podría ser mucho peor que lo que vino antes. Si este video te abrió los ojos, suscríbete y activa la campana, porque lo que está por ocurrir en las próximas semanas no va a pasar desapercibido. Y aquí vas a ser el primero en enterarte.